solo vivió esa experiencia que ella asocia con Los Ángeles, que ella también es nuestra televidente, un saludo a ella, sino que ella dice que vivió algo aún más extraño, algo que roza los límites de la normalidad. Increíblemente comencé a engordar, pero no era gordura, era que me estaba llenando de agua porque esa máquina sabia absorbía todo el agua que le llegaba para no secarse de mis músculos. Bueno, cuando vine a ver me estaba desconectando de la realidad, comencé en un coma, me desmayé 3 veces en una grabación de Sábados Felices, me llevaron corriendo a la clínica, yo entré en un coma profundo de 23 días. Cuando cuento esta experiencia, yo no lo hago con el ánimo de polemizar con nadie, si me creen o no me creen. Lo único que les digo es que lo viví yo y con eso es suficiente. ¿Qué recuerdo tiene la gorda Fabiola de 23 días en coma? Haber ido al infierno. Fui al infierno. Existe ese inframundo y así lo califico. Es un inframundo horrible donde yo no quiero volver a ir y donde le digo a todas las personas, pórtense bien y hagan todo lo posible para jamás tener que pasar allá. Solo sé que hay sufrimiento, hay lamento, hay angustia, hay maldad, hay rostros horribles como el que se enfrentó a mí. Este personaje era, su pelo era negro, sus ojos eran absolutamente negros y tenía algo de barba. Vi personas conocidas, vi un tío y lo vi muy lejos, que me hubiera gustado decirle, tío, dame tu mano para sacarte de ahí, pero estaba muy lejos y también lloraba y se burlaba de mí y me torturaba. ¿Quieres a tu nieta Emilia? Y yo sí. Maten a Emilia. Y yo no me maten a mi nieta. Y yo oía los gritos de mi nieta. Y yo comienzo a caminar como por una gruta. Eso era como una caverna muy oscura, muy lúgubre. Y me hallo frente a un abismo donde hay muchas personas llorando y diciendo, ayúdanos Fabiola, ayúdanos. Y yo les decía, no me toquen, y trataban de cogerme los tobillos. En esos momentos ya yo no resisto más. Y elevo mi mirada así y le digo, Padre del cielo, tan mal me he portado yo en la vida que acá es donde merezco venir. Un testimonio que nos da Fabiola Posada en exclusiva. Gracias a ella. Gracias a su palabra podemos analizar una experiencia única porque muy pocas personas viven estas experiencias negativas, digámoslo así. Doctora Elsa Lucía, ¿son comunes las experiencias de personas que hablan de haber ido al infierno como Fabiola nos relata? Mira, te puedes remitir al Dante. El Dante narra todo lo que dijo Fabiola. O sea que o Dante o lo vivió o alguien se lo contó. Entonces, a la respuesta si es frecuente, no es frecuente. Pero si alguien quiere entrar a una descripción profunda, fuera de ver el Dante, la Divina Comedia, aquí en Colombia fue muy famoso el testimonio de Gloria Polo. Fue una odontóloga que un rayo le cayó a ella y a su sobrino, creo que fue en la Universidad Nacional, lo mató a él, y ella estuvo varias veces en cuidados intensivos y en experiencias cercanas a la muerte, y narra también el infierno. En lo personal, lo que yo he visto, y las personas que nos ven en este momento no tienen por qué saber, yo a veces puedo contactar con los seres del otro plano, y algunas veces lo que veo realmente no es amable. Están viviendo un mundo complejo, pero si la pregunta es en porcentaje, realmente no creo que más de un 10, un 15% lo tengan, pero está escrito en la literatura que muchas personas tienen esas experiencias. Lo interesante es acabar de ver cómo salió Fabiola. Gloria Polo, que tiene esa experiencia, ella va entendiendo por qué estaba allá y qué cambios tuvo en su interior para lograr salir, que tal vez es lo importante, es porque algunas personas, seguramente por sus creencias y demás, van a esos planos, pero generalmente hay una pedagogía de la cual apenas aprenden, salen y llegan a la luz. Es lo que yo he visto. Doctora, usted nos preguntó que quería saber cómo había salido Fabiola del infierno. Pues Fabiola nos contó cómo logró salir y cuál fue su experiencia. Los médicos se habían reunido con mi esposo, con mi familia, y habían dicho,
todos los días perdemos un órgano de Fabiola. Lo hemos intentado durante 23 días y Fabiola no responde. La estamos perdiendo, vamos a desconectarla y la vamos a asistir en una muerte sin agonía. Cuando ellos me desconectan, me comienzan a despertar y me sacan de ese inframundo. Y me llamaban Fabiola. Fabiola, abra los ojos. Fabiola, yo comencé a abrir mis ojos del coma. Fabiola, levante su mano derecha. Me daban comando, su dedo índice izquierdo, todo. Yo no los podía enfocar bien, pero eran muchas batas blancas en semicírculo alrededor de los pies de mi cama. Pero a mí me comenzó a llamar la atención algo que había detrás de ellos. Era una luz maravillosa, una luz azulosa, parecía algo de cristal que brillaba así. Y cuando yo vine a ver, era un ser alado grandísimo. Era un arcángel. Era un arcángel porque yo sé ahora que los arcángeles son grandes, miden cerca de 2 metros, son asexuados, sus caras, yo no podría decir que eran la de un hombre, pero tampoco podría decir la de una mujer, son bellísimos, bellísimos, bellísimos. Y entonces yo comencé a enfocarlo bien y cuando lo vi y me dijo, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y de pronto miro a este lado y había otro, y abre su alita y me hace así, y la brisa que me produce su ala fue una cosa deliciosa, y si ustedes me dicen describe ese momento, les digo sublime, y se esfumaron. Llaman a Polilla y dice Polilla, ¿murió la gorda? Entonces dicen, venga a ver lo que está aquí frente a usted. Y Polilla llega a la habitación y me encuentra sentada en la cama de cuidado intensivo y le digo, hola papi. Y él se queda así y le dice, doctores, ¿qué pasó? Pues supuestamente Fabiola ya estaba muerta. Doctores, ¿qué pasó? Dice, no sabemos, se reinició sola. Eso se llama milagro. La muerte es, hasta cierto punto, una transición y un paso de una dimensión a otra. Y aquí es cuando quiero preguntarle a Amado Martínez, rápidamente, ¿usted qué piensa de esta última parte de la narración de Fabiola? Bueno, ha acabado con la palabra milagro, que los médicos denominan remisión espontánea. A veces sucede de forma absolutamente misteriosa que la persona está en una situación crítica, terminal, incluso totalmente desahuciada, se recupera milagrosamente, remisión espontánea. Puede pasar, pasa. Fabiola tuvo una experiencia cercana a la muerte negativa. Las experiencias cercanas a la muerte de carácter negativo existen. Hay algunas estadísticas que manejan datos de que alrededor del 50% de las experiencias cercanas a la muerte son negativas. No todas son paz, amor, luz y qué bien que estoy. Lo que pasa es que es difícil saberlo porque de las negativas se habla y realmente nadie publica un libro hablando de una experiencia cercana a la muerte negativa porque es como que nadie quiere pensar que hay un infierno después de la muerte, ¿no? Es mucho más agradable o te atrae más que te digan que hay un cielo y todo es bonito. Bien, la cuestión es que no sabemos por qué la gente tiene experiencias cercanas a la muerte negativas y otras positivas. De la misma manera que no sabemos por qué una persona que consume LSD puede tener un buen viaje o un mal viaje, ayahuasca, cosas así. Pero sí que conocemos el valor terapéutico de estas experiencias, ¿no? Incluso el LSD se ha aplicado a veces con fines terapéuticos o la ayahuasca y cómo algunas de estas personas viven estas experiencias de forma muy terapéutica. Con respecto al infierno, esa imagen judio-cristiana, las experiencias cercanas a la muerte negativas, en las que había un juicio o un infierno, son muy comunes en los años 80, 90, en Estados Unidos, en sociedades y contextos muy creyentes, muy cristianos o judeocristianos. De la misma manera que te puedo decir que en la antigüedad grecolatina la descripción o la narrativa era ver a los dioses griegos, el inframundo del Hades, que un Maya-Chorti es una experiencia cercana a la muerte. Su relato está lleno de arquetipos relacionados con la cultura de los Maya-Chortis, los mapuches, y que la narrativa de la experiencia cercana a la muerte está plagada de una serie de aspectos antropológicos y culturales muy específicos de la época, el contexto y los patrones y condicionamientos culturales. Es decir, hay una
una cosa que es universal, que es la experiencia cercana a la muerte, igual que la muerte. La muerte es común a todos los seres humanos, pero no para todo el mundo significa lo mismo la muerte, ¿no? Y luego hay otra cosa que es la experiencia cercana a la muerte, que es universal, puede contener la visión del túnel, la regresión, el típico encuentro con familiares fallecidos o seres que se perciben como guía, ¿no? Dependiendo del contexto, ¿vale? Pero lo que es la narrativa está, si te das cuenta, plagada de patrones y condicionamientos culturales. De hecho, hoy en día, las experiencias cercanas a una muerte más comunes, las narrativas, coinciden mucho con el tema de la nueva era de Estados Unidos, ¿no? Sí. Ya no hay infierno en las experiencias cercanas a la muerte. Ahora la gente regresa diciendo que el más allá es un lugar lleno de paz, amor y luz, y que puede ser el mismísimo Hitler, que eres amado en ese lugar. Fíjate qué contraste en esos testimonios que yo también he recogido con el de esos otros testimonios que recogía antes o se recogían antes de infierno judeocristiano y todos esos. Recientemente incluso las experiencias que están más de moda y que yo he podido recoger son las experiencias cercanas a la muerte que tienen que ver con alienígenas, extraterrestres. Ya hemos pasado de la Virgen María, de no sé qué, de Jesucristo, a otras cosas, ¿no? Incluso Colton Burpo, ese niño que mencionabas al principio, que aquí en España tuvimos la oportunidad de hacerle una entrevista digital en los medios. Mado, ya vamos a hablar de Burpo ahorita. Ya vamos a hablar de él ahorita porque nos vamos a comerciales. Y vamos a presentarles a ustedes este libro que es de la doctora Elsa Lucía Arango, es su libro clásico Experiencias con el cielo, publica Penguin Random House. Y este otro, que es el nuevo libro de la doctora, Legado de Amor, lo consiguen en cualquier librería del país. Legado de Amor de Elsa Lucía Arango, gracias a Estefanía de Penguin Random House. Ya volvemos porque tenemos algo impresionante aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de las experiencias cercanas a la muerte. Y les quiero hablar de un personaje colombiano que fue muy famoso en nuestro país, hacía radio y también televisión. Y construyó un personaje llamado Papuchis, hoy se conoce así a Juan Manuel Correal. Lo que muchas personas no saben es que él sufrió un accidente cerebrovascular muy fuerte que lo dejó al borde de la muerte, y él dice que en ese estado se comunicó con algo que le cambió la vida. Mi hogar se empieza a fracturar, que la mamá de mis hijos empieza a cansarse de todo este show permanente y me dice que hay que replantear las cosas, y básicamente me dice que el hogar se termina, y eso produce una fractura en mi alma. Eso me lleva a cuestionarme muchas cosas y me lleva a una introspección. Empecé a perseguir más éxito y a cuidar como un tesoro eso que la vida me había dado, que no era más de mundo, ¿no? Un lugar privilegiado en la radio, en la televisión, ya me había convertido en periodista, ya estaba sentado en la mesa principal de noticias de una inmensa cadena de radio, y ver cómo todo se empieza a desvanecer. Todo se cayó, hermano querido, todo se cayó. Producto de esa sobrecarga física sumada a una sobrecarga emocional por querer también resolver el cáncer de mi padre, ocurre un colapso y llega lo mejor que me ha pasado en la vida, el mejor regalo que me ha dado la vida, que fue un derrame cerebral, un accidente cerebrovascular que me mandó a la lona y me permitió un renacer. Ocurrió en Cúcuta, donde todo está a 5 minutos, donde mi papá con una llamada tenía a sus colegas y amigos atendiéndome, y lograron diluir el trombo, lo que sea. Ocurrió en la Clínica Norte de la ciudad de Cúcuta. Yo recuerdo pasajes como estos médicos atendiéndome, uno se cogía la cabeza, no puede ser, no puede estar pasando, le está dando esto. Luego mis papás llegaron. Yo recuerdo haber tratado de orar con mis papás, hacer un Padre Nuestro, pero ya el trombo se había alojado en la broca, entonces había perdido la condición del habla. Esto más las medicinas que me dieron para inducir a un coma, para que pudieran trabajar lo que tenían que trabajar, porque no se sabía si iba a ser intervenido quirúrgicamente o no. Finalmente lo lograron manejar de esa manera,
Y en ese viaje celestial, como yo le llamo, ocurrieron cosas. Ahí comenzó la transformación, ahí comenzó el primer día del resto de mi vida. Hemos visto la primera parte de esta entrevista a Juan Manuel Correar Papuchis, pero él nos dice allí algo que es muy interesante y le quiero preguntar a la doctora. Él dice que veía a los médicos por fuera y que veía cómo se tomaban la cabeza, pero él estaba inconsciente. ¿Eso es común en una de esas experiencias, doctora? Se nos fue el audio muy rápido, doctora, qué pena, se nos fue. Mado, mientras solucionamos el problema, Mado, ¿es común Ya, esto? ¿ahí me oyes? Ah, ya lo escuchamos. Ya, doctora, ahora sí. Mira, mientras las personas tienen una experiencia cercana a la muerte, muchas personas no salen del plano terrenal, se observan en la sala de urgencias, en la sala de cirugía, y no alcanzan a pasar a un plano celestial. De hecho, tengo muchas que simplemente narran que estaban como en la esquina del techo, observando, pero con una sensación de paz enorme. Otros sí cuentan que han pasado a otra dimensión. Entonces, lo que dice Papuchi es muy frecuente, que observan y escuchan todo. Por eso, la doctora Elizabeth Kubler-Ross empieza a aconsejar a los médicos y al personal médico ser muy prudente de lo que se habla cuando alguien está en coma, porque la persona en coma luego con mucha frecuencia recuerda todo lo que le dijeron. Ya, y ahora veamos rápidamente la segunda parte de la entrevista y quiero que ustedes pongan mucha atención porque aquí Juan Manuel Correal nos va a contar algo increíble. Yo no vi a mis tatarabuelos haciéndome señas para que me quedara. Ven, ven. Yo te puedo contar lo que sentí. Yo sentí mucha paz. Sentí gozo, sentí tranquilidad, sentí que estaba en una luz. Yo no sentía angustia ni preocupación. Yo no sabía si me estaba muriendo. Yo creo que ya esa parte de mí había muerto. Lo que quedaba era un hilo y sentí mucho gozo. Y sentí la confianza de que estaba bien. En ese infinito empiezo a escuchar una voz que me trae de vuelta, que ya la empiezo como a vivir, a sentir, a escuchar más profundamente. Y esa voz que te digo es una voz que se repitió: todo está bien, todo está bien, todo está bien. No puedo decirte si era una voz gruesa, una voz aguda, una voz femenina, una voz masculina. Yo sentí que pasaban manos sobre mi cabeza y que había mucha luz, que había mucha luz. Y ese todo está bien empezó a traerme de vuelta y esas voces empezaron a confundir con otras voces que empecé a escuchar en el mundo real. Creo que habían pasado, no sé, 2 días yo en ese estado, pero cuando vuelvo empiezo a escuchar las voces que me dicen que están allá: pero Juan, ¿cómo está? Pero se murió, pero llegaron los hijos, pero llegó el hermano, pero todo el mundo viajó, pero que es que escuché la radio, pero se está muriendo, no, pero se va a morir, pero está en coma, pero es que... Y yo escuchaba todo eso y yo decía: no, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Y cuando yo me di cuenta que estaba vivo, sin darme cuenta que había estado en otro estado, quise decir antes de abrir los ojos: gracias, gracias Dios, gracias Dios. Ahí fue cuando descubrí que no podía hablar, porque cuando quise decir gracias no salieron las palabras. Entonces dije: bueno, no podré hablar, pero podré expresar, y con una sonrisa te voy a decir gracias Dios por este pedazo de milagro que ha comenzado. Y ahí abrí los ojos y sonreí. Una historia realmente impresionante de la de Juan Manuel, que también le mandamos un saludo desde acá, y a todos los que están tuiteando con el numeral Experiencias Más Allá.
Quiero preguntarle brevemente a Amado Martínez, porque nos queda poco tiempo de este bloque, si nos puede contar qué piensa de lo que él dice de una voz que surge en este momento y que le dice que todo va a estar bien y lo guía a volver a su cuerpo. ¿Eso también es común? Sí, coincido además con la doctora Yara, muy común y es totalmente común que haya una especie de negociación en esto que se percibe como el más allá, ¿no? A veces es como, quédate, otra vez como no ha llegado tu momento te tienes que ir, otra vez es como que lo negocian y otras veces es como que casi que los tiran a patadas. Y en las experiencias cercanas a la muerte en las que predomina una narrativa de consuelo, sí que es común que algún ser, percibido como ser guía espiritual, consuele, ampare a la persona y le diga que todo va a salir bien, o que se va a curar, o que todo va a salir bien de ahora en adelante, y que regresan a la vida realmente con un sentido de propósito. Y hay estudios psicológicos, pocos lamentablemente, que incluso aseguran que la experiencia cercana a la muerte logra conseguir en un solo día prácticamente lo que a veces cuesta un año de terapia conseguir en las personas, ¿no? Ese despertar, ese propósito de vida nuevo. Y bueno, esto sumado a todos los elementos de ver fuera de su cuerpo, esa experiencia fuera del cuerpo que otras personas han sentido también en contextos de meditación o de drogas, disociación y tal, pero que tenemos relatos fascinantes de soldados, veteranos de guerra, que incluso con los ojos vendados, han tenido una experiencia cercana a la muerte y han visto de qué color llevaba el jersey el médico, o que han incluso llegado a describir que había un zapato rojo en el tejado y un enfermero se ha molestado luego en subir y efectivamente colarse en el tejado y bajar con ese zapato rojo. ¿No es fascinante? Es una serie de misterios que no dejan de resultar fascinantes y siembran una serie de interrogantes. Por lo menos a mí particularmente me parecen muy misteriosas. Y rápidamente, doctora, ¿qué piensa usted de esta voz? Esa voz que surge en medio de la oscuridad o de la luz. ¿Me lo dices a mí? Sí. Sí. Mira, importante es que habla de la luz y casi todos tienen esa expresión. Los guías espirituales, los ángeles, los familiares, llámalo expresiones de la divinidad, son de los patrones más frecuentes que ocurren en las experiencias cercanas a la muerte. Y con lo que decía Amado sobre las transformaciones que tienen, yo quiero resaltar que alguna cosa importante. Uno pensaría que después de que una persona tuvo esa experiencia tan maravillosa, sintió el amor incondicional, pues como que ya todo en la vida le va a ir bien. Un porcentaje enorme hacen depresión unos meses después. Y es muy entendible. Allá sintieron el amor incondicional, la paz, el contento, la sensación más linda, como la describe Papuchi, de estar abrigados, protegidos, ¿cierto? Entonces, al regresar, al principio tienen ese cambio profundo de conciencia y luego sienten el mundo tan frío, tan poco amoroso, con poco amor incondicional, que pasan por una etapa de depresión. Cuando la logran pasar, realmente lo que he visto y lo que he leído es que entran en aspectos de sabiduría, porque precisamente lograron pasar ese túnel negro de lo que es venir de nuevo. Y ahora que hay tanta depresión en el mundo, yo a veces pienso que es que como venimos todos del mundo espiritual y llegar acá a un mundo complejo, puede que muchas almas sensibles, espíritus sensibles a la dificultad, al dolor, al desamor, eso puede explicar, yo sé que es una teoría simplemente sencilla, que esa sensación del perder el mundo espiritual puede ocasionar mucha más depresión. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ya volvemos para ver el último momento de lo último que vivió Papuchis después de su experiencia cercana a la muerte. Los dejamos con este libro que se lo recomendamos, La profecía de mi padre, de Sorg Chalandon. Es un escritor de Túnez, lo envía Panamericana Editores de aquí de Bogotá, Colombia, y la señorita Melo, que es su jefe de prensa. Muchas gracias a Camila Melo. Ya volvemos, que esto es Más Allá.